Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy escritora y abogada y he publicado varios de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube donde presento mis obras, hago audiolibros de novelas históricas inéditas que tenía y también hago reseñas de otros grandes autores, como por ejemplo La desheredada de Benito Pérez Galdós, El nombre de la rosa de Humberto Eco y otros que me han parecido interesantes. Entonces, ahora estoy iniciando un ciclo del cristianismo y también de la Biblia, la palabra de Dios. Inicié con Cristo y después ya he ido hablando de los grandes hombres de Israel, los grandes profetas de Dios. Empecé con Enoc y he ido hablando de varios de ellos, de Moisés, de Abraham, de Matusalén, de Noé, de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Y ahora le toca el turno a un gran hombre de Israel que se llamaba Josué. Josué es el sustituto de Moisés. Llega un momento en el que Moisés ya se encuentra que muere Aarón, su hermano, y entonces Dios le inspira para que encuentre un sustituto entre su pueblo cuando él muera. Y entonces el elegido es Josué. Josué, más que un profeta, que también lo es un guerrero, es el guerrero de Dios. Es este hombre fiel a la palabra que ha seguido los pasos de Moisés y es por tanto ministro de Moisés. Y Dios, cuando muere Moisés, le dice que pase el río Jordán con todo su pueblo y entre en la tierra prometida. Pero antes tendrán que tomar las ciudades que Dios había prometido, o sea, que estaban en la tierra prometida, y Dios había prometido a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. La primera ciudad en la cual los israelitas tendrán que presentar batalla es Jericó. La ciudad de Jericó, una ciudad muy antigua en la que ocurre un gran milagro, y ahí Dios demuestra que solamente con su poder puede hacer que un pueblo pequeño, unos pocos hombres, puedan llegar a derrotar una gran ciudad. Jericó estaba protegida por una alta muralla, por unos gruesos muros, y era muy difícil entrar en ella. Pero Dios, en su sabiduría, le dice a Josué que vayan a la ciudad y que no la tomen por las armas, sino que vayan dando vueltas alrededor de ella, de las murallas, durante 7 días, y luego, acompañados siempre de los sacerdotes, de los levitas, de la casa de Israel, de los descendientes de Aarón, lo que tienen que hacer es cantar himnos al Señor. Y así lo hicieron. Entonces, al cabo de los 7 días, como había dicho Dios, tomaron la ciudad de Jericó. Cuando ellos intentan un acercamiento a la ciudad, se valen de una mujer que en realidad era una prostituta raba, pero que Dios trabaja con ella para que puedan descubrir los secretos de la ciudad, para poder entrar. Y entonces esconde Raba a Josué y sus hombres y pueden penetrar en la ciudad. Luego, cuando ellos entran, le dice Josué que ponga una cuerda para que
de alguna manera, reconozcan que esa casa es una casa que está protegida por Dios. Bueno, se nos va diciendo la cantidad de ciudades que van tomando. Por ejemplo, Josué vence a 5 reyes cananeos en Gabaón, cuando ya ha conquistado una gran cantidad de ciudades Josué. Pero hay un milagro extraordinario, porque bueno, estos hombres de Israel tuvieron el privilegio de ver con sus propios ojos una cantidad de milagros tremenda, a pesar de que muchos de ellos, como ya he dicho cuando he abordado el tema de Moisés, fallaron a Dios y Dios los llevó al desierto y estuvieron 40 años, que es una generación, hasta que desaparecieron todos aquellos que habían dudado de la palabra de Dios. Cuando Josué y se marchan, Josué y Coré van a mirar cómo era la tierra prometida, y esa generación desapareció. Pero hay un milagro extraordinario en el cual Josué para el sol. Entonces habló Josué al Señor en aquel día en que entregó al amorreo a merced de los hijos de Israel, y dijo en presencia de ellos: Sol, no te muevas de encima de Gabaón, ni tú, luna, de encima del valle de Ayalón. Y paráronse el sol y la luna, hasta que el pueblo del Señor se hubo vengado de sus enemigos. ¿Y no es esto mismo lo que está escrito en el libro de los justos? Paróse pues el sol en medio del cielo y detuvo su carrera sin ponerse por espacio de un día. Es decir, que en ese momento se paró el tiempo. Dios detuvo el tiempo. Un milagro extraordinario, porque según las leyes de la física es imposible, ¿no?, que el tiempo se pare. Pero Dios, como ya he dicho en esa conferencia que hice de Jehová Sebaot, es el Señor del tiempo, por lo tanto Él puede hacer que el sol se detenga, porque el sol obedece las órdenes de Dios. Y así Josué fue conquistando una serie de territorios que formaban la tierra prometida, que sería después Israel. Mientras, para no hacerlo muy extenso, porque a mí me interesa reflexionar más que dar aquí una conferencia académica, eso se lo dejo para los teólogos y los pastores. Aquí lo que hay que ver, quizás lo que me ha llamado la atención, aparte de los milagros extraordinarios que hay, es lo que ocurre cuando muere Josué. Es decir, durante esa generación que habían visto los milagros de Moisés, que habían visto a Josué, que le habían de alguna manera acompañado y que además era un hombre justo y dirigía al pueblo de Israel. En el momento que Josué fallece, o un poco antes quizás, hace unas exhortaciones a los jefes de Israel. Y esto es importante de saberlo. Dice: pasado ya mucho tiempo, después de que había el Señor dado paz a Israel, sojuzgadas todas las naciones circunvecinas, siendo ya Josué anciano y de edad muy avanzada, porque Josué llegó casi a los 100 años, convocó a todo Israel con los ancianos, príncipes, capitanes y magistrados, y les dijo: yo estoy viejo y muy entrado en días. Y vosotros veis todo lo que ha hecho Dios vuestro Señor a todas las naciones del contorno, y como Él mismo ha peleado por vosotros. Bueno, entonces les da una exhortación diciendo que cumplan la palabra de Dios, que no se relacionen, porque esto es un tema recurrente en toda la Biblia, que no se relacionen con esos pueblos, es decir, que no contraigan matrimonio, sus hijos y sus hijas. ¿Por qué? Porque entonces venía el paganismo, porque estos pueblos que estaban allí, principalmente los fariseos, que son el gran azote del pueblo de Israel en muchas ocasiones, pues lo que hacían que era adorar a diversos dioses,
eran politeístas. Y entonces, claro, si resulta que ellos se mezclaban los israelitas con esta gente, acabarían haciendo lo mismo y serían, evidentemente, traidores, adúlteros a la palabra de Dios. En realidad, Josué llegó a vivir 110 años. Y dice, Israel sirvió al Señor todos los días de la vida de Josué y de los ancianos que vivieron largo tiempo después de José y tenían presentes todas las maravillas que el Señor había obrado a favor de Israel. ¿Qué ocurre? Que ya luego viene un capítulo muy triste en la vida del pueblo de Israel, y tengo que mencionarlo porque, bueno, tiene relación con Josué, que es los jueces, que duraron unos 300 años hasta, bueno, Samuel, que es el último de los profetas, que es el que va a investir al rey Saúl y también al rey David. Entonces, durante este tiempo, Dios va levantando entre los hijos de Israel una serie de personas que van a juzgar al pueblo y van a guiarle. Por ejemplo, Débora, por ejemplo, Sansón, Gedeón. Y lo que así llama la atención poderosamente es como Dios, indicando a otros pueblos lo que podría llegar a ocurrirles, porque esto en realidad, la Biblia, el pueblo de Israel es escogido por Dios para un plan, pero un plan para la humanidad, no para ellos solos. No por méritos, esto ya lo hemos dicho, sino porque evidentemente pues le plació el elegirlos. Como realmente Dios, cuando el pueblo de Israel es rebelde a su palabra, los castigaba, sobre todo con la invasión de otros reyes, de otros pueblos, pero cuando este pueblo de Israel obedecía a los jueces, porque entonces no había reyes todavía, entonces, o a sus profetas, que también eran profetas de Dios, entonces Dios tenía misericordia de ellos y les daba una gran victoria. Por desgracia, yo creo que aquí cabe destacar, por lo menos bajo mi punto de vista, que de todos los jueces de Israel, los más destacados, que realmente fueron fieles al Señor en todo y tuvieron una gran importancia, fueron Josué y Samuel, ¿no? Josué es el profeta guerrero de Dios, el sustituto de Noé, y evidentemente el que le da victoria a su pueblo. Y Samuel ya es el último de los profetas, que tiene una gran importancia, porque es el que va a investir a los reyes ya de Israel. Ya es el capítulo de los reyes. Pero yo lo que quería destacar, más que un examen detenido de cada uno de los versículos de la Biblia y de las palabras y tal de Josué, porque ocurrieron muchas cosas que yo no he mencionado, quería hacer esta reflexión sobre este gran hombre, que es, digamos, la diferencia con respecto a Moisés o con respecto a otros profetas, que aquí es un guerrero, así como Enoc o Noé o Matusalén. Bueno, Abraham sí fue más guerrero, pero todos esos profetas, Moisés, eran voceros de Dios, se dedicaban a predicar y tal. Este, además, Josué, era un verdadero guerrero del Señor, ¿no? Y lo que hacía era ganar victorias para su pueblo, pero siempre con esta característica de la fidelidad a la palabra de Dios. De hecho, Dios le dice, si tú no te desvías, Josué, ni a la derecha ni a la izquierda, en ningún momento de tu vida, yo te daré la victoria y tú estarás conmigo y ganaréis, ¿no? Porque todas esas promesas que le había hecho a Abraham y a su pueblo, luego se convierten en realidad con Josué, ¿no? Pero que esas promesas que le había hecho tiene él luego que ganarlas.
Y esto es un poquito el tema del profeta y gran guerrero que fue Josué, ¿no? Y la cantidad de milagros que ocurrieron durante su vida, el gran ejemplo que fue para su pueblo, el ministro y sustituto de Moisés. Gracias y espero que os haya gustado.